Cuando se trata de vender agentes de inteligencia artificial o automatizaciones, da igual lo bueno que seas técnicamente, da igual la solución o el producto tan bueno que tengas, porque no todos los clientes son iguales. Si llegas a todas las reuniones pensando lo mismo y con la misma estrategia, vas a perder clientes. En este vídeo te voy a hablar de los 3 tipos de clientes que yo me he encontrado en todas las reuniones que he tenido con más de 30 empresas para aplicarles inteligencia artificial o automatizaciones. Te voy a explicar cómo tratarlos, cómo identificarlos y cuáles son los errores que se suele cometer con ellos que te llevan a no vender. Son 3 principalmente: el intuitivo, el ingeniero y el convencido. Vamos a verlos. El primer tipo de cliente es el más común cuando estás empezando, el intuitivo. Es aquella gente que piensa que son eficientes, que han oído algo hablar de inteligencia artificial, que tienen un amigo o un cliente que ha implementado automatizaciones o IA en su empresa, que simplemente cree que puede mejorar alguna cosa gracias a la IA. Lo natural en este momento sería decirle que sí, que tú puedes solucionar sus problemas, que has hecho cosas para gente del mismo sector y que ya tienes mucha experiencia, y proponer una solución. Error. Y es que propones cosas antes de tiempo, propones sin entender el negocio, sin entender los problemas reales. Este es uno de los mayores errores y que más saturan al cliente cuando es un cliente intuitivo, que no sabe lo que quiere, solo sabe que quiere IA o ni siquiera sabe que quiere IA todavía. Lo que funciona en este tipo de cliente es justo lo contrario. Tienes que escuchar antes que proponer, y para ello tienes que plantear los siguientes puntos. Como el cliente no tiene mucha idea de dónde aplicar inteligencia artificial y qué procesos son un cuello de botella, tienes que plantear primero la pregunta de qué tareas os consumen más tiempo. Puedes dividirlo por departamentos. Primero pregunta para administración. Oye, ¿qué tarea en administración os consume más tiempo? En logística, en marketing, ¿cuáles son las tareas que más tiempo les consumen? Dentro de esto, si te dice que no lo tiene claro, plantéaselo de otro modo. Y es que ¿qué proceso, cuando termináis, podéis respirar tranquilos? Ese tipo de procesos que cuando un empleado lo termina, lo ves más contento, ves que viene con más ganas al trabajo. Esos son los procesos que tienes que identificar. O si no, en ese caso en el que ni una ni otra funcionen y no sepa contestarle, le haces una pregunta mucho más amplia, luego irás acotando. Le preguntas: oye, ¿qué tareas manuales hacéis? Céntrate por departamentos. Si le preguntas de manera amplia y es una empresa relativamente grande, aunque si es una empresa más pequeña será más sencillo, si es una empresa grande va a tener muchos departamentos. Oye, ¿qué tareas manuales hacéis en administración? ¿Qué tareas manuales que tú creas que son un cuello de botella tenéis en el departamento de logística, en el departamento de contabilidad? Con estas 3 preguntas, y repito, escuchando más de lo que hablas, vas a sacar una lista de problemas para este cliente. En el momento en el que describa un problema o veas un problema automatizable, automáticamente lo anotas o te quedas con él en la cabeza. Cuando termine de hablar, lo que tendrás que hacer es, con el problema, los 2 problemas, los 3 problemas, los n problemas que te ha dicho, plantear preguntas. Oye, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es aquel que os consume más tiempo? Oye, ¿cuál es aquel que sí o sí tiene que tener revisión humana? De ese modo, ya no solo tendrás una lista de problemas, sino que tendrás una lista de prioridades. De este modo, con una lista de problemas del cliente y con una lista de cuáles de estos problemas son más prioridad para ellos, tú podrás hacer una lista paralela con, vale, ¿qué problemas son más sencillos de solucionar por inteligencia artificial? Viendo el problema más grave y el que más sencillo es de solucionar, son los proyectos por los que tienes que empezar. ¿Por qué? Porque son los proyectos que mayor impacto van a tener en la percepción del cliente hacia ti y que más rápido podrás entregar. Porque esas quick wins te permitirán coger el problema 2 y acabar haciendo hasta el problema n, porque el cliente desarrollará confianza en ti. Pero ¿cuál es el problema más grave que se suele cometer en este tipo de clientes? Pues bien, definir mal el alcance. Tienes que definir bien sí o sí el alcance. ¿Por qué? Para este tipo de cliente, un problema es algo relativamente banal. Solo quiere implementar inteligencia artificial. Decíamos que era el tipo de cliente de querer implementar IA, creer que se pueden hacer cosas, querer ser más eficientes, tener un amigo que ha escuchado, que ha implementado algo. Entonces ellos no saben realmente cómo gestionar un problema. Han escuchado a los administrativos, han escuchado a sus empleados decir que tienen un problema, que esto es un verdadero dolor de cabeza, pero realmente no saben muy bien cómo funciona este proceso. Es clave que aquí te reúnas con las cabezas de departamento o la gente que directamente está haciendo el proceso que vas a automatizar para que te lo definan bien. ¿Por qué? Si coges a una persona y le preguntas, oye, ¿cómo funciona este proceso? Y te dice, esto se hace así, así, así y así, son 4 pasos, imagínate, y este es el CEO de la empresa
o el director de departamento que no está acostumbrado a hacerlo, lo más normal es que no defina bien todo el proceso. Tienes que juntarte con esta pequeña persona que está aquí en el día a día haciendo el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso que te han dicho que son 4 etapas, seguramente sean 6 etapas, de las cuales al llegar a la tercera, si hay un error, haya que saltar a otra etapa intermedia que sean otros 3 pasos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Vas a llegar a la reunión con poca información, vas a plantear un precio por debajo del esfuerzo que te va a suponer a ti hacer la implementación y al final te vas a acabar comiendo el coste del proyecto porque no puedes posteriormente subirle el precio a un cliente cuando veas que realmente todo lo que has definido que es la automatización le faltaban pasos. Haciendo entonces un resumen, es importante que cuando llegas a este tipo de cliente, al intuitivo, escuches más de lo que hablas, sepas guiarlo por cómo funciona la inteligencia artificial y le des cierta confianza de que no solo le quieres vender, sino que realmente le quieres ayudar, saques una lista de problemas, saques dentro de esa lista de problemas prioridades y luego tú, posteriormente, te hagas más o menos una idea de cuánto te va a llevar implementar estas automatizaciones para cada uno de los problemas. Y con eso podrás empezar atacando uno o dos de los problemas que te han planteado. Y cuando definas esos problemas, es clave que definas bien el alcance, porque si no, vas a plantear un precio por debajo del esfuerzo que te va a llevar a ti y por debajo de lo que realmente tendrías que cobrar y te vas a comer el coste. Una vez que hemos visto el cliente intuitivo, pasamos al ingeniero. Uno de los clientes más complicados si no lo sabes llevar, pero uno de los que más rentabilidad te puede dar si sabes tratar con él desde el principio. Es aquel cliente que te llega a la reunión con las siguientes frases. Oye, quiero un agente para hacer este proceso. Quiero automatizar esto concreto. Ya sé lo que necesito. Es aquel perfil que ya está un poco más entrenado y un poco más enseñado sobre qué es la inteligencia artificial y dónde puede aplicarlo. Llega a la reunión con la solución ya pensada y tiene muy claro lo que quiere o, si no, lo que quiere atacar dentro de la empresa. El problema no es que sepa lo que quiere, el problema es que muchas veces la solución que él te propone no es realmente la que necesita. A veces lo que describe es imposible con su infraestructura y sus sistemas actuales, o a veces simplemente es demasiado caro para el presupuesto que puede tener él y piensa que es más barato de lo que realmente conoce. Y es que este es el principal problema con este cliente. Poder confrontar la solución que él te propone, proponer una solución distinta, atacar directamente a su ego diciéndole que lo que él plantea no es lo que realmente le hace falta en su empresa. Pero es que decírselo directamente no es la solución. Si llegas a la reunión y le dices, mira, lo que tú quieres no es lo que necesitas, te va a mandar a paseo muy seguramente. Lo que tienes que hacer aquí no es validar la solución que está proponiendo. Tienes que desentrañar completamente el problema y para ello tendrás que plantear las reuniones con él de la siguiente manera. En primer lugar, como ya te decía, primero tendrás que validar el problema, no la solución. Él llegará con quiero automatizar esto así, así, así o quiero un agente de IA que haga esto. Primero le tienes que preguntar, vale, parece buena idea, dime exactamente qué problema soluciona esto. Lo que harás será desgranar el problema, no la solución. Te dirá, mira, pues el problema que vamos a solucionar es que los pedidos entran por aquí, se hace esto con ellos, salen por aquí, se hace esto otro con ellos y salen por aquí para grabarlo en otro lugar. Y en ese momento, sin confrontar, si ves que la solución que él te está proponiendo no es realmente lo que les hace falta, lo que tendrás que hacer es dar tu punto de vista. Mira, en base a mi experiencia, ¿te importa que yo te diga cómo solucionaría esto o cómo nosotros solucionaríamos este problema de una manera mucho más barata y de una manera mucho más escalable para poder hacer más cosas a futuro en base a lo que ya vamos a implementar ahora? Es muy raro que te diga que no. Si te dice que no, sal de ahí, no es tu cliente correcto. En caso de que te diga que sí, propones tu solución, pero de una manera, como te digo, a modo de sugerencia, irle haciendo ver que realmente lo que tú estás proponiendo es mucho mejor que lo que él te ha propuesto, pero que a la vez sigues confrontando el problema y sigues solucionando el problema que él quiere solucionar, que ese es el foco principal de su solución. Una vez que él se dé cuenta de que efectivamente tienes razón, entra la fase de desarrollo, que aquí suele haber ciertos problemas con este perfil, y es que lo que pasa es que el perfil quiere entrometerse en el proceso de trabajo, en el proceso del desarrollo. Esto es un problema. ¿Por qué? Este perfil va a querer saber todo lo que haces, qué herramientas usas, el porqué de todo y vas a meterte en reuniones infinitas. Por eso es importante definir el flujo de trabajo desde el principio. Para ello establece muy bien el flujo de trabajo. Oye, mira, pues nos vamos a reunir una vez a la semana. Acceso a un Notion donde vas a poder ver
las distintas tareas que vamos haciendo a modo de diagrama de Gantt. De manera que esta persona va a pensar que tiene el control del proyecto y en estas reuniones tendrás que atacar a las críticas que te haga o al interés que tenga y sobre todo esto va a ser solo al principio. Cuando vea que puede confiar en ti, cuando vea que estás haciendo lo correcto por solucionar el problema, no por hacer la misma solución que te estaba proponiendo, esto se va a acabar, pero al principio es clave que lo tengas en cuenta. Si no, te va a consumir más tiempo hablar con este perfil y explicarle todo lo que estás haciendo que hacer la solución en sí. Pasamos al tercer tipo de perfil, al convencido. Este es el perfil más común cuando ya llevas tiempo trabajando, pero es el más frustrante de todos. Y es que todo va fenomenal con este cliente, vas a las reuniones, les encanta la solución, les encanta cómo lo vas a plantear, te ganas su confianza y parece que todo va bien. ¿Qué pasa? Que llegan las objeciones. Oye, mira, queremos hacer esto con este presupuesto. Oye, quiero una rebaja, quiero que me bajes el precio. ¿Habría alguna forma más económica de hacerlo? Tendría que consultarlo cuando quizás no estás hablando con el decisor, estás hablando con una persona que le han dicho, oye, mira, encárgate de hablar con esta empresa para ver qué podemos hacer con inteligencia artificial y lo que haces es, cuando tengas el precio, vas al CEO y le consultas. Y realmente este cliente no es que no te quiera pagar, es que quizás no tiene la autorización para hacer el pago o para decidir. O quizás es que no quieren gastar el presupuesto que tú les has dado en eso porque no lo ven tan valioso. Aquí hay tres tipos de perfiles y tres tipos de casos muy distintos que se gestionan de una manera completamente diferente cada uno. El primer caso es aquel en el que el problema realmente es urgente. Tienen un problema real, pero el problema aquí es que el presupuesto que tenían es insuficiente para cubrir tus gastos. En este caso, nunca puedes bajar el precio bajo ningún concepto, porque si bajas el precio significa que le estabas cobrando de más desde el principio y ellos van a perder la confianza en ti. Lo que tienes que hacer es redefinir el alcance. Si has preparado una automatización que hace una cosa, después hace otra, después hace otra y después hace otra, lo que tienes que plantear es, vale, podemos empezar haciendo las dos primeras fases que ya os ahorran un 30 o un 40% de todo el trabajo manual que se iba a ahorrar y cuando vean solución y cuando vean que esto funciona realmente, seguramente consigan apretar su presupuesto para saltar a las otras dos. Darle esa elasticidad al cliente para poder redefinir el alcance cuando en el momento igual tienen un presupuesto insuficiente porque se está acabando el año o por el motivo que sea, porque acaban de hacer una inversión importante en otra cosa, nunca es bajar el precio. El precio nunca se baja porque el cliente puede y va a perder la confianza en ti. Lo que tienes que hacer es redefinir el alcance y si planteabas una macroautomatización que les hacía 4 o 5 pasos, plantear solamente 2 para empezar, reduciendo obviamente el precio porque también está redefiniendo el alcance, solo en ese caso es justificado redefinir el precio, lo que harás será entrar en esa empresa y después quedarte para cuando vean que todo esto funciona y que merece la pena invertir en ello. El segundo de los casos es más complicado de gestionar. ¿Por qué? Porque te han planteado un problema que no es urgente para ellos en este momento. Sí que tienen el presupuesto o tendrían que apretarse un poco para hacer el presupuesto, pero el problema no es lo suficientemente urgente o no les duele lo suficiente como para invertir esa cantidad en tu propuesta. ¿Qué tienes que hacer en este caso? Sin presionar. Puedes hacer un primer intento de intentar hacerles ver que el problema es mucho más grave de la importancia que ellos le dan y todo lo que podrían hacer con el tiempo que están perdiendo sus empleados haciendo ese proceso, pero la mayoría de los casos seguramente te digan que no. Lo que tienes que hacer en estos casos es mantener el contacto, ir actualizándolos, ir preguntándoles, en definitiva, hacerles un seguimiento, ver cómo van y llegar a un punto en el que si su empresa crece, necesitarán tu solución para poder escalar sin tener que contratar más empleados. Pero en este caso, lo menos invasivo, una vez que has intentado acrecentar el problema y decirles que el problema es mucho más grande de lo que ellos piensan, si siguen en el no, no es presionar, no es bajar el precio, como te decía, bajo ningún concepto. La solución aquí es mantener el contacto y hacerles seguimiento desde un punto de vista de confianza, de amistad, de partners. Solamente así, no presionando para que paguen. Eso nunca, y mucho menos bajar el precio para que te digan que sí. Y el tercero de los casos es cuando se niegan completamente. Y es que no hay encaje. El problema realmente no es importante, te lo han comentado porque han visto que la IA está muy bien, pero realmente ven lo que cuestan y dicen, vale, no nos interesa. Pues en este caso, siguiente, sin más, next. Es mucho mejor tener un no que no un sí, ya veremos. ¿Por qué? Porque el no te permite pasar al siguiente sí. Si te quedas atascado en el tipo de cliente convencido pero que no tiene encaje el proyecto en él, que no tiene presupuesto, que realmente el problema no es tan sencillo, vas a entrar en un bucle infinito, te vas a quemar y lo más seguro es que no te acabe diciendo que sí. Tienes que pasar al siguiente cliente, olvídalo, elimina de tu CRM, elimina de tu lista de posibles clientes, pasas al siguiente, te olvidas, punto, fin. Pero es que este caso
es el más común cuando empiezas una agencia de inteligencia artificial. Lo que haces es rebajar el precio, estirarte todo lo que puedes, tirarte a sus pies a llorar, pero es que estos proyectos al final te van a quitar tiempo, te van a quitar dinero y seguramente si le dijeras que no, la semana que viene o el mes que viene te va a salir un proyecto más grande al que le puedas decir que sí. Pero si dices que sí al cliente que no le encaja, bajándole el precio, haciendo todo lo posible, trabajando gratis, incluso, al final, cuando llegue un proyecto interesante, no vas a tener tiempo porque no le has dicho que no y vas a tener que estar enfrascado en este tipo de proyectos que te hacen perder dinero y no te permiten saltar a clientes que realmente te dan rentabilidad. En estos tres casos lo que tendrás que hacer es justificar el precio con costes y valor. Veíamos en otro vídeo que primero tendrás que poner el valor y luego el coste. ¿Por qué? Porque si ellos ven que un proceso les está costando más de lo que tú estás planteando como solución, aunque no tengan ese presupuesto realmente ya lo están llevando a sueldos de personal. Simplemente es una reestructuración del presupuesto. No es, vale, tengo 5.000 euros para gastar en IT, me gasto esto. No, pero es que me estoy gastando 40.000 euros en sueldos. Vale, pero es que sacar un poco de aquí y meter aquí significa que voy a hacer más eficiente a la empresa. Por tanto, tienes que primero ver el valor que tiene para ello, ver los costes y en base a ahí plantear un precio para poder rebatir este caso de que el problema no es urgente y aquellos proyectos en los que realmente no encaja. Y recuerda esto, un proyecto mal presupuestado es tu culpa. Si, como veíamos antes, esta persona no te está contando bien el proceso, no te está diciendo los pasos que tiene, el problema es tuyo. Tienes que estructurar bien la propuesta, tienes que dejar bien claro el valor y el coste que está teniendo para ellos ahora mismo el problema que quieren automatizar para así poder rebatir objeciones de definición de alcance o de que realmente es demasiado caro para el problema que tienen. La mayoría de casos no será así. Después de trabajar con estos tres perfiles, con el intuitivo, el ingeniero y el convencido, hay tres puntos clave que tienen todos en común. Los tres, antes de hablar de soluciones o de problemas, necesitan tres cosas. La primera de ellas es sentirse comprendidos, escucharlos, preguntarles sobre sus problemas. A la gente, como ya te comenté en otras ocasiones, a los CEOs, a los directores de área, les encanta quejarse, les encanta decir que un empleado es poco eficiente, que tiene un cuello de botella muy grande en los albaranes. Les encanta. Necesitan sentirse comprendidos y que tú, cuando estás reunido con ellos y te dicen un problema, no asientas simplemente y digas, sí, vale, es verdad, esto es un problema. No, ostras, eso es muy importante. ¿Y cómo podéis permitir esto? Y claro, lo que implica esto es que después, si los albaranes se hacen mal, las facturas también van mal. Lo que implica que después se arrastre un mal cobro. Lo que implica que después en la caja de la empresa se ve reflejado. Que la caja de la empresa vaya mal significa que no vais a poder hacer frente a otras inversiones. Estirar el problema, sentirse comprendidos, sacar todos los problemas que tienen en su cabeza, que te los vomiten y digan, vale, esta persona por fin ha encontrado a alguien que me entiende, y no solo alguien que me entiende, porque cualquiera tomando un café con esa persona puede comprenderlo, sino alguien que tiene la solución al problema que te está explicando. El segundo del punto en común es escuchar más de lo que hablas. Como ya te comentaba, olvídate de soltar tu pitch, a nadie le importa. La persona que está sentada contigo no está sentada contigo para que le digas, oye, sí, mira, tengo una empresa que hace agentes de inteligencia artificial, automatizaciones y en vuestro sector hemos hecho esto. Olvídate, pregúntale. Tienes que escuchar más de lo que hablas. Obviamente, preséntate, pero no tienes que soltarle tu rollo, tienes que escuchar el suyo. Y el último de los puntos es que no están comprando tecnología. Las empresas les da igual si usas N8N, si usas Python, si usas Make, les da igual. Lo que les importa es que soluciones el problema, sentirse comprendidos, escuchar más de lo que hablas y sacar esta lista de problemas y prioridades para solucionar sus problemas. Les da igual N8N, les da igual Python. Muchas veces plantear cierto tipo de tecnologías para solucionar un problema en las primeras reuniones lo que va a hacer es restar tu autoridad. ¿Por qué? Porque hay determinadas herramientas o no que pueden estar mal vistas. N8N muchas veces está visto como una herramienta para niños, como una herramienta para jugar. Python muchas veces lo van a ver como un proyecto demasiado complejo e igual ya se olvidan de ti porque dicen que te va a costar mucho dinero. Enfócate en sus problemas, olvídate de la tecnología. En las ventas no eres un vendedor de herramientas, eres un consultor de inteligencia artificial y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Resumiendo, los tres tipos de perfiles, hablábamos del intuitivo, ¿no? De esa persona que cree que necesita algo y que lo que necesita realmente es que le escuches, que antes de proponer algo entienda sus problemas para luego poder armar una lista bien articulada para sacarle sus problemas a flote y a partir de ahí ya propondrá soluciones. Luego teníamos el segundo tipo de perfil, el ingeniero, el que quiere estar encima, el que cree que lo sabe todo, el que ya tiene una solución diseñada.
a esa persona lo que habrá que hacer es, primero, desgranar bien el problema, olvidarte por completo de su solución y ver cómo solucionar el problema sin tirarle por abajo su ego o lo que él ha estado meses pensando que puede arreglar el problema que te está contando. Y por último, tenemos al convencido, a ese perfil que está convencido pero que no tiene los medios o no tiene la autoridad para hacerlo. En este caso, ya planteábamos esos 3 casos de un problema urgente que tiene que redefinir el alcance, un problema no urgente al que podrás intentar estirar el problema o mantener el contacto y hacerle un seguimiento para en un futuro poder implementarlo, o ese cliente que realmente no te conviene, que no tiene encaje y que tienes que olvidarte de él y descartarlo por completo. Teniendo estos 3 perfiles completamente claros, sabrás cómo tratar a cada cliente y cuando te sientes con ellos, con la práctica, vas a identificarlos de una manera muy sencilla. Y hazme caso, tratar a cada uno de manera distinta influye mucho en la venta. Hazme caso, lo sé por experiencia. Todo esto que te acabo de contar afecta. Si haces bien todo esto, pasarás de cerrar el 5% o el 0% de tus clientes a cerrar prácticamente el 100%, porque vas a hablar su mismo idioma. Tienes identificado el tipo de persona y el tipo de